Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy vamos a hablar precisamente sobre la activación del artículo 34 del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que coloca a México en la mira internacional precisamente por la grave situación de desaparición en nuestro país, por lo sistemático y generalizado que está ocurriendo en México. Y para hablar de ello, pues nuestras expertas, Angélica de la Peña, Marta Tagle y Alma Margarita Oseguera, estarán analizando el tema junto también en otro momento con pues esta discusión que no se ha cerrado, que tiene que ver con Cuauhtémoc Blanco, acusado formalmente ante la Fiscalía de Morelos de intento de violación. Un tema que no podemos cerrar porque sigue vivo y la víctima está desprotegida y temerosa de represalias de su medio hermano. Así que les invito a que nos acompañen. Alma Margarita Oseguera, reacciones no se dejaron esperar. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emite un boletín negando este tipo de situaciones. ¿Qué lectura tenemos que hacer frente a lo que hemos visto? El rancho Izaguirre, la cantidad de más de 5,000 fosas en este país con personas que no han sido identificadas, con más de 100,000 personas desaparecidas en México, y la respuesta de Gobernación diciendo que hoy recibirá por lo menos a 36 colectivas de familiares de desaparecidos, colectivas de búsqueda, todos de Jalisco. ¿Cómo leemos este rompecabezas, mi querida Alma Margarita Oseguera? Sí, buenos días, queridas Lucía, Angélica, Marta. Mucho gusto de estar aquí. Y bueno, el tema de hoy es bastante grave, complejo, dramático. Y a mí me gustaría como contextualizar un poco lo que estamos abordando, lo que estamos viviendo en México, porque el artículo 34, que es el que activa esta, digamos, Naciones Unidas, pues está definido en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzadas. Y me gustaría a mí como dar un pequeño contexto, o sea, ¿de qué es de lo que estamos hablando? Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, o sea, es algo muy grave lo que estamos viviendo en México, pese a todo lo que se ha tratado de desmentir, desprestigiar incluso a las madres buscadoras. Y el contexto que quiero comentar es que esto viene a raíz de la Alemania nazi, de Francia, o sea, una cuestión tan seria como esta, y que en el siglo XX, por ejemplo, en México, se empiezan a utilizar en México las desapariciones por parte del Estado a los grupos opositores, nada más. Posteriormente, me refiero ya después de los 60, 70, 80, hasta la actualidad, es una práctica que se realiza, pero que está ahora también utilizada por el crimen organizado. Y especialistas señalan que es precisamente la experiencia que se ha recabado, que se ha acumulado y que se ha incorporado también en las acciones que hacen los crímenes organizados, no solamente el Estado como inicialmente empezó. Entonces, México fue sancionada ya una vez en el 2009 por no seguir investigaciones diligentes y por sus graves violaciones cometidas. Ahora, ¿qué estamos viviendo en el 2025? Es gravísimo. O sea, a raíz de lo del caso del rancho de Izaguirre, que se abordó ya en esta mesa política de manera muy clara y puntual por Angélica y por Marta y Lucía, pues vimos todo lo que se destapó, o sea, algo que había permanecido fuera totalmente de los focos y de la visión de la opinión pública. Entonces, del 2018 al 2025, lo que hemos visto
es que ya empezamos a hacer, fíjense qué grave, estadísticas sobre las madres y padres buscadoras asesinadas en 7 años, ya son 11. Es decir, estamos viendo que hemos recorrido un avance en términos jurídicos. Jurídicos, ya existe, ya está tipificado, ya está señalado, ya está definido, pero en términos de la aplicación de la justicia, una vez más, por el Estado y también por aquellos órganos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está completamente alineada, como en el sexenio pasado, también en este, a negar, y no solamente eso, han habido voces de autoridades, de representantes políticos de quienes están en el poder, que afirman que pues eran zapatos, pero quién sabe de quiénes eran, que hacen afirmaciones que pretenden difamar, desprestigiar, poner en tela de juicio lo que están denunciando víctimas, víctimas. Entonces, esto que estamos viviendo en México es muy, muy grave y además las denuncias de las madres buscadoras, que hablamos que en México hay alrededor de unos entre 250, 300 grupos en todo el país, porque eso no pasa en una sola entidad, sucede en todo el país. Lo del rancho de Jalisco tampoco es solo en Jalisco, ya antes había habido indicios y se habían develado sobre lugares, pero quedaron ahí, entonces ahí en el olvido. Ahí se quedaron. Entonces, sí, se quedaron sin seguirse avanzando, seguir profundizando la información. Entonces ahora las madres buscadoras, por ejemplo de Sonora, han denunciado la profanación de tumbas para ocultar cuerpos de personas desaparecidas. Es decir, antes estaban dirigiendo su mirada solamente a los lugares que pensaban en dónde habían estado a lo último o en dónde están las rutas de desaparecidas y desaparecidos, eh, de levantones, etcétera. Pero ahora resulta que el crimen organizado, grupos criminales, lo que están haciendo es utilizar las tumbas. O sea, ¿qué madre Claro, buscadora va a ir a buscar? ¿No? Entonces, esta es la situación. Y lo que dice el artículo 34, quería hacer este contexto general porque es gravísima lo que estamos viviendo. El artículo 34 de la Convención, que es lo que en el que se basa Naciones Unidas para hacer esa resolución, dice: si el comité recibe información que a su juicio contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado parte, y tras haber solicitado del Estado parte interesado toda la información pertinente sobre esta situación, podrá llevar la cuestión con carácter urgente a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas por medio del Secretario General de las Naciones Unidas. Ahí es donde estamos y es la primera vez que se activa Angélica de la Peña. Ya en 2015 había venido el Comité de Desaparición, había señalado que había en México una desaparición generalizada. En ese momento el Estado mexicano, bueno, el gobierno mexicano dijo no, no es así. Te recordarás esa disputa, Angélica de la Peña, también que estaba dando, y hoy otra vez. Hoy nuevamente el Estado mexicano, dos gobiernos distintos, vuelve a negar que eso ocurre. Un primer comentario, Angélica de la Peña, y nos vamos a corte, 3 minutos. Sí, bueno, en primer lugar yo creo que hay que reconocer una cuestión que es importante. La Convención de Naciones Unidas contra la desaparición forzada es aprobada por el Estado mexicano en 2010, ¿sí? Sin embargo, hizo una reserva del artículo 30, el 30, que reconoce la competencia del Comité de Naciones Unidas para la desaparición forzada. Duramos 10 años sin que se reconociera la competencia de este comité,
Recordemos que en esos 10 años, particularmente todo el sexenio de Peña, se presentaban puntos de acuerdo en el Senado de la República para pedirle al presidente que reconociera la competencia del comité. Ciertamente viene el relator, pero no viene de manera oficial, como tú lo mencionas, en 2014, 2015, en víspera de la discusión y prácticamente la concreción de la ley contra desaparición forzada y cometida por particulares y el sistema de búsqueda, que la aprobamos en 2017. Sin embargo, el comité no tenía competencia en México porque el Estado mexicano no reconocía y tenía reservado, conoce la competencia del comité. Así es, mi querida Angélica de la Peña, Marta Tagle, Alma Margarita. Vamos a un corte de estación, regresamos, no se vaya, estamos aquí en la Mesa Política hablando precisamente sobre la desaparición forzada y la activación del artículo 34 por primera vez en la historia de este comité. Volvemos. Querida Angélica, y es muy importante esta historia que están reconstruyendo tanta Alma como tú, para ubicar de lo que estamos hablando precisamente en este país en términos de desaparición forzada, Angélica de la Peña. Observa por el Estado mexicano es el artículo 30, que ya conforma es el inicio del segundo libro de la Convención. Y a partir del artículo 30, que establece la competencia del Comité de Naciones Unidas para Desaparición Forzada, incluyendo el artículo 31 o el 34, que hizo referencia ahorita Alma Margarita, entran en competencia, pero porque habla de cuáles son las atribuciones del comité, qué es lo que tiene que hacer el comité, pero la competencia está inscrita en el artículo 30. México reservó de la convención el artículo 30, de tal manera que todos los demás artículos pues no se aplicaban, porque no se reconocía la competencia del comité. Hoy México ya reconoce y por primera ocasión se está aplicando desde Naciones Unidas, desde el comité, una serie de requerimientos que le hace al Estado a partir de el Rancho Izaguirre. También es importante señalar que la desaparición forzada antes del 2020, no entran en la competencia de la revisión del comité. De manera que a partir del 2020 va a tener que dar cuentas el Estado mexicano en su próximo informe sobre todas esas desapariciones que no se ha sabido cuál ha sido la suerte o el paradero de todas estas personas que han desaparecido. De todas maneras, es una cifra espeluznante, es una cifra muy alta que ciertamente va a tener que informarse. Ahora, el caso del Rancho Izaguirre. El problema con este rancho en Texuitlán, Jalisco, es que hubo un total desaseo y manipulación de toda la cadena de custodia. Cuando la Fiscalía del Estado abre, entre comillas, a que entren los familiares, las organizaciones, porque estaban presionando, querían saber, conocer, pues toda esta gran cantidad, sí, lo que se había encontrado. Pero cuando entran estos familiares y estas organizaciones, ya no había absolutamente ninguna prenda. Por lo tanto, eso llama mucho la atención en el reclamo que se hace al comité, en el sentido de que hubo una manipulación que estaba ocultando algo. Claro, la escena que sí fue ventilada desde antes. Claro. Entonces, las quejas que presentan las organizaciones ante el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas llevan a que haya esta respuesta por parte del comité diciendo, a ver, el Estado mexicano aquí está obligado a informar y vamos a ir. Y entonces se inicia el procedimiento que ya contestó la Secretaría de Gobernación diciendo, no tienen por qué venir, porque francamente lo que pasó allí está tergiversado y bla, 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 bla. Sin embargo, ya viene el informe del Estado mexicano ante Naciones Unidas y por supuesto, allí seguramente se van a plantear todos los casos que hay, sobre todo a partir del 2020, para en desaparición forzada, en donde efectivamente el caso de Jalisco tiene una gran relevancia, pero Alma Margarita tiene razón. El problema es todo el país. México es una gran fosa clandestina, hay que decirlo. Hay miles de fosas clandestinas y otras cosas distintas a las fosas
donde desaparecen a personas de manera alevosa. Entonces, sí estamos ante un problema de que tiene una caracterización ya de crímenes de lesa humanidad. Totalmente. Marta Tagle, varios temas. O sea, si uno mira hoy los medios impresos, tradicionales o digitales, no importa, lo que tenemos es una respuesta del Estado mexicano tratando, uno, de disminuir la importancia de lo que esto significa. Me llama mucho la atención que la secretaria de Gobernación señale que no hay registros fidedignos del total de gente desaparecida. Es decir, cuando recordemos que en el sexenio anterior López Obrador pidió rasurar, como se le llamó, al padrón que se tenía de desaparición, razón por la cual Carla Quintana sale precisamente de la Comisión Nacional de Búsqueda. Lo que tenemos enfrente es lo que no se ha querido reconocer, que es la gravedad del fenómeno de la desaparición en nuestro país, Marta Tagle. Qué bueno que apuntas esto porque justo en ese sentido iba mi comentario. Como bien lo señalaste, el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU está haciendo una revisión en México por lo menos desde el 2015. Y eso significa que ha llegado a esta decisión del artículo 34, pues después de una serie de revisiones a lo que han estado haciendo las autoridades mexicanas. Y recordemos que para el sistema de Naciones Unidas, pues no importa el partido que esté gobernando, ¿no? Se refiere al Estado mexicano. Y digamos que aquí al interior de nuestro país lo que podemos decir es que del 15 a la fecha por lo menos han gobernado dos partidos. Y digamos que en ambos momentos ha sido lo mismo, ¿no? Negar la realidad, tratar de disminuir la gravedad, no poner realmente las manos a la obra para prevenir y atender esta terrible situación que ya como bien apuntaban Angélica y Alma, pues es una realidad que estamos viendo cada vez más agravada, ¿no? El tema de las desapariciones forzadas, que además estas fosas clandestinas que se han encontrado a lo largo y ancho del país, pues son restos por muchos años de historia en nuestro país. Es decir, no es una cuestión apenas ahorita de este gobierno, ni se señala directamente a este gobierno, pero sí se puede señalar a este gobierno, al anterior y a todos los que hemos tenido que han actuado de la misma manera, tratando de encubrirse de complicidad, y creo que ese es es la cuestión más grave que podemos ver acá, porque si bien el Comité de Desaparición Forzada lo que ahora corresponde es solicitar información y eventualmente esto puede llevarse también tanto a una decisión de tipo penal para nuestro país como a una resolución directamente de la Asamblea de Naciones Unidas, pues no podemos dejar también de reconocer que México en el examen periódico universal del año pasado también pues prácticamente salió reprobado porque fue una de las veces en las que México se enfrenta a este examen periódico universal que más observaciones recibió, y muchas de ellas, si no es que la gran mayoría de ellas, tenían que ver justamente con la actuación del Estado mexicano frente a la desaparición de personas. Y el otro comentario en el cual me gustaría centrar la atención es que también la construcción de la narrativa, y ahí sí particularmente de esta administración, aunque también Angélica, que estuvo en la configuración de las leyes, se acordará que todo el tiempo están tratando de regatear cómo se dice o no se dice el tema de desapariciones, pero sí es bien importante señalar que la narrativa, ¿no? Pretende señalar que las desapariciones es entre particulares, ¿no? Como si los grupos de la delincuencia fuera menos grave, como si fuera menos grave. Menos grave, pero además dice, porque es que ya el Estado no ordena las desapariciones como sucedió en los 60, 70 en México. Pero lo que esta narrativa lo que pretende ocultar es que si bien hay grupos de la delincuencia organizada que son los que tienen que ver directamente con la desaparición de las personas, y me refiero desde trata, todo esto que estamos viendo del crimen organizado, ahí están. Pero esto se ha dado gracias a la complicidad, colisión, complicidad
y la intervención de autoridades de los 3 niveles de gobierno de todos los gobiernos. Es decir, sí hay una responsabilidad del Estado para hablar de desapariciones forzadas. O sea, el pretender que porque no hay aparentemente una indicación por parte del gobierno directo para desaparecer las personas, eso no es desaparición forzada, es pretender cambiar una narrativa que pues podrán decirse mucho en los discursos, pero que en lo que viven diariamente las madres buscadoras pues lo viven, porque además justamente no solamente se están enfrentando a los grupos de la delincuencia organizada, sino por toda esta colusión que hay por parte de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, pues se topan con resistencias, con más violencia, con amenaza, y han puesto aquí los casos incluso de mujeres buscadoras que han sido asesinadas, porque si no hubiera una complicidad por parte de las autoridades del Estado, esta sería otra realidad. Y esa es la realidad que tendría que atender el Estado mexicano y no seguir tratar de regatear ni los términos ni las cifras, sino darse cuenta que estamos en una realidad en la que viven diariamente miles de mujeres buscadoras y que no debería de estar ahí, las que deberían estar buscando a las personas desaparecidas y sobre todo incluso tomar acciones para evitar que sigan desapareciendo a las personas son las autoridades del Estado mexicano que se siguen negando al reconocer esta realidad, se siguen negando a tomar cualquier acción oportuna para que se pueda prevenir esta realidad que estamos viviendo, queridas compañeras. Me parece que cada vez se va cerrando más el callejón por el cual la disputa de la narrativa tiene espacio, porque los hechos, la evidencia está ahí. Alma ya hacía un recuento, Angélica, tú misma, Marta, de la gravedad. No es una entidad federativa, no es un municipio, estamos hablando del país completo. En términos de desapariciones, de tragedias, Veracruz, Tamaulipas, en fin, podríamos enumerar las 32 entidades federativas con estas realidades de desaparición. Lo que a mí me llama la atención es que aquello que en el sexenio pasado intentaron negar, hoy se está volviendo como una especie de boomerang, mi querida Alma. En términos, por ejemplo, hoy de los registros, lo que está diciendo hoy Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, responsable, hay que decir, la institución de Gobernación es la responsable de búsqueda, ella es la responsable, de acuerdo de la ley, del registro precisamente de personas desaparecidas o no localizadas, y hoy esa misma institución está diciendo no hay datos fehacientes. Me parece que se va cerrando esta posibilidad de eludir la responsabilidad, porque no hay vuelta de hoja, mi querida Alma Margarita, estamos a 3 de irnos a un corte. No hay vuelta de hoja ni para ni para los gobiernos anteriores reconocer la responsabilidad que les toca. Sí, yo creo que es evidente que el gobierno lo va a negar, no importa como ya han señalado tanto Angélica como Marta, no importa de qué partido en el poder estemos hablando. Finalmente, como es tan preciso y claro que el sujeto activo debe ser un servidor público o un particular que actúa con consentimiento de o sea, es evidente que está involucrado de una u otra manera. Y eso se ha tratado de negar en el discurso permanente, cotidiano del sexenio pasado y de que somos diferentes, etc. Eso ya no existe, o sea, de una Comisión Nacional de Derechos Humanos así, eso ya no existe en este sexenio, ya todo cambió. Entonces, yo creo que es lamentable, porque también el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, sobre la iniciativa que mandó la presidenta Echemba, él le señala, sin las familias, no. Es decir, nuevamente dice, tú no puedes hacer esto, porque si nos regresamos a la historia de cualquier derecho humano, lo que hemos visto, pero estamos hablando de este en particular, que ha sido la sociedad civil quien ha forzado a que se logre esto. En el caso de la convención y también de las leyes en nuestro país, o sea, han sido las madres buscadoras, las personas buscadoras, quienes han logrado forzar a los gobiernos, forzar a la opinión pública a voltear y decir,
¿qué está pasando? Es mi familia, ¿no? Entonces, yo creo que es muy lamentable un caso tan terrible. Y con tanto dolor en este país, porque lo que hablamos de desaparición, hablamos de familias que están viviendo el dolor de la pérdida de un ser querido que no se sabe qué ha pasado con él. Y de eso las madres buscadoras y las familias de búsqueda han sido muy claras y en señalarlo, y lo que fue este circo que se creó en el rancho Izaguirre, como lo recordaba Angélica, es parte de estas colusiones y estas desaseos desde la autoridad para poder llegar a la verdad, que es lo que todos queremos. Vamos a ir a un corte de estación, volvemos, no se vaya, estamos en la mesa política, recuerde 5535084761, nuestras vías de contacto. Y estamos de regreso aquí en la mesa política, esta mirada feminista para avanzar en la igualdad con nuestras expertas, con nuestras debatientes, con Alma Margarita Oseguera, con Angélica de la Peña y Marta Tagle. Y hablar de derechos humanos también implica hablar del otro lado. Ahora vamos a darle un cierre a este momento de las desapariciones. Seguramente tendremos todavía camino por recorrer. Esto no se acaba, esto apenas está empezando. Seguramente tendremos más elementos para seguir analizando lo que eso implica y seguir colocando, porque en medio de la desaparición me parece muy importante recordar algo que la propia red de derechos de la niñez, la Redim, ha señalado, que es un cuarto de las personas desaparecidas son niñas entre 9 y 15 años, y de eso también hay que seguir hablando en este país, porque tiene que ver con la violencia sexual en general, con esta negocio infame, déjenme decirlo así, que tiene que ver con la pornografía, la prostitución, la trata de personas. Y en medio de eso seguimos teniendo lo que no cierra tampoco, que tiene que ver con Cuauhtémoc Blanco. Mi querida Angélica de la Peña, es un tema que se mantiene, que no ha cerrado, que seguimos viendo la discusión todavía entre las propias legisladoras de cómo no darle carpetazo a pues el caso de Cuauhtémoc Blanco, Angélica de la Peña. Sí, no, bueno, no se puede cerrar el caso, porque detrás de instituciones del Estado, desde la protección que se ha ejercido desde la Cámara de Diputados, de quienes tienen el control de la Cámara de Diputados, es realmente frustrante cómo la oposición plantea y exige y no es tomada en consideración para ser escuchada en este reclamo de que haya una transparencia en el proceso de la sección instructora que tiene que quitarle fuero a Cuauhtémoc Blanco. Me parece que lo que está detrás es un asunto muy grave, que desde la Cámara de Diputados sigan protegiendo a este señor. Nos parece que no hay que permitir que quede este antecedente, en donde además la mesa directiva, por primera, yo no recuerdo un caso similar en otras ocasiones, utilizando el espacio de poder que tiene que ser totalmente imparcial para permitir que se le dé la palabra a este señor. Yo creo que necesitamos seguir insistiendo, como lo hemos venido haciendo muchas organizaciones, y me parece muy importante que hoy estemos tocando nuevamente este tema e insistir en que necesitamos ahora llamar la atención a la protección de la víctima. Ella ha manifestado que tiene preocupación fundada por los nexos que tiene Cuauhtémoc Blanco con grupos que no son confiables y que son peligrosos, y que ella, al estar insistiendo en su exigencia de justicia, puede correr riesgos muy lamentables, y lo ha señalado con toda puntualidad. Sus abogados igualmente lo han reiterado, de manera que estamos ante un caso de una impunidad gravísima. Bueno, la impunidad por sí misma lo es, sin embargo, creo que no podemos permitirle a Morena, de manera particular,
que siga saliéndose con la suya utilizando estas instituciones para seguir fomentando la impunidad en este tipo de casos. Yo creo que necesitamos estar muy atentas a qué es lo que pasa con la víctima. Hoy escuché en la mañana que era entrevistada por Azucena y me parece que sí hay elementos suficientes para que este señor enfrente a la justicia. Y si él se dice que es inocente, pues bueno, vamos a ver qué es lo que está planteando en este caso la fiscalía, y bueno, pues él tiene el derecho a defenderse. Pero lo que no podemos dejar de insistir en que ella merece justicia, la ley la protege, y no es posible que en la malutilización de las instituciones, como es el caso de la Cámara de Diputados, se siga protegiendo a este señor. Marta Tagle, ¿qué hay que seguir diciendo de este caso? Pues que pone nuevamente en evidencia lo que sucede desafortunadamente con la violencia hacia las mujeres, ¿no? Recordemos que la violencia sexual hacia las mujeres está en un promedio de impunidad del 99%, es decir, de cada 100 casos que se denuncian, solamente alguno llega a un acceso a la justicia, y eso habrá que revisar qué tanto significa eso, pero estamos hablando que es total y absoluta impunidad. Y entonces lo que sucede con Cuauhtémoc Blanco, hacer un caso tan mediático con las repercusiones que tiene, pues manda la señal de que puede seguir sucediendo sin que haya consecuencias legales, ¿no? En este caso, porque se trata de un personaje público, político, que está siendo protegido por ese manto de la impunidad, pero que en los hechos manda la señal que cualquier otro puede suceder lo mismo, porque no va a pasar nada. Y la otra cosa que me parece bien interesante decir, porque a mí sí me habían como cuestionado mucho, o incluso leyendo las justificaciones que algunas legisladoras se han construido en torno a este tema, ¿no? De que era peor aprobar un dictamen así, mal hecho, y la carpeta mal integrada, que no era bueno para el acceso a la justicia de la víctima, y sí me parece bien interesante desmontar esos discursos, porque ¿qué es lo que sucede con la resolución que tomó la Cámara de Diputados? Lo más inmediato que sucede es que si la Fiscalía no presenta nada, formalmente, digamos, no se cierra el expediente, ahí sigue, pero tiene que esperar para proceder hasta que el señor deje de tener fuero. Y eso puede suceder en el 27, puede suceder en el 30, o puede ser que sigan dándole el manto del fuero, ¿no? O sea, él puede seguir con fuero quién sabe por cuánto tiempo, y entonces eso genera impunidad, ¿no? Porque imagínate, ya con lo que ahorita comentaba Angélica, o sea, las amenazas y cómo se siente ella, o sea, ella ¿qué medidas puede contar durante los próximos 3 años para que este tipo no actúe contra ella, pues, ¿no? O sea, no es vida, no va a ser vida estar en ese impas, ¿no? Que generaron esta legislatura. Y eso sí, es que en el 27 se quedará sin fuero, pero si lo reeligen, nuevamente lo va a tener. Ese es uno de los efectos legales. Y el otro, que me parece que sería el que sí tenemos que seguir alzando las voces para denunciar, exigir a la fiscalía, que además ahora ya no tendrán el pretexto de que se trata de un fiscal corrupto y a modo y no sé qué, si es un fiscal a modo de la 4T porque ellos lo pusieron, pero a esta fiscalía de Morelos sí se le tiene que exigir que ante una denuncia, porque también recordemos el caso de Félix Salgado, nos decían, es que no hay denuncia, aquí hay denuncia, y entonces la fiscalía no se puede hacer mensa, pues, o sea, y ya con un nuevo fiscal no puede pretender que no va a suceder nada, le corresponde integrar bien la carpeta de investigación y solicitar a la Cámara, presentar una nueva solicitud de desafuero. Por supuesto que se puede, porque además así lo establece la propia Constitución, ¿no? Que cuando hay una solicitud de desafuero, la Fiscalía puede integrar nuevos elementos a juicio de la Fiscalía y de la denuncia propia para solicitar sobre ese mismo delito, es decir, no tiene que haber otra denuncia, no tiene que, porque hay otros casos por los cuales está denunciado Cuauhtémoc Blanco en materia de corrupción y demás, pero no tendría que haber otro tipo de denuncia para solicitar el desafuero. Entonces yo
creo que sí es bien necesario seguir exigiéndole a la Fiscalía actual que actúe conforme al derecho porque tiene una denuncia presentada y no puede eludir su responsabilidad de integrar una carpeta de investigación y presentar esta solicitud de desafuero ante la Cámara de Diputados. Y Alma Margarita, y entra todo lo demás, es decir, el mensaje de impunidad que se manda hacia la ciudadanía me parece que es muy grave en términos de la instancia legislativa, de que es quien aprueba las leyes, ¿verdad? Que tenemos la 3 de 3, etcétera, y que aún así encuentra estos recovecos para no asumir la tarea que le tocaba, y que era pues que este personaje, Cuauhtémoc Blanco, enfrentara la justicia como cualquier ciudadano debe enfrentarla, sin encubrirse en un, digamos, privilegio que tienen cuando son legisladores. Un primer comentario antes de irnos al corte. Sí, bueno, realmente me parece que el mensaje es terrible, es un mensaje, no denuncien porque no va a pasar nada. De por sí, la gente en general, sobre todo las mujeres, no se animan a denunciar y cuando lo hacen y ven que esta es la respuesta, que aún teniendo apoyo de personas públicas, no se logra, el mensaje es el pacto de impunidad y la protección a los abusadores. O sea, eso está clarísimo por parte de las autoridades, que ni siquiera existiendo una reforma constitucional que garantiza la no violencia contra las mujeres, acosadores y deudores de pensión alimenticia, esta 3 de 3, no se está garantizando, ni se está cumpliendo en un momento donde tiene otras denuncias, como ya bien señalaban Marta y Angélica. O sea, ¿cómo es posible que ni siquiera por las otras lo dejan, lo permiten el desafuero para que vaya a enfrentar a la autoridad? Entonces, me parece que no solamente es la falta de empatía, es el pacto abierto de impunidad y de protección. Aun cuando argumenten, ¿cómo le llama Angélica? Leguleyos, argumentos leguleyos, ¿no? O sea, todo lo que dijeron verdaderamente es increíble. Y eso pasa en todo el país. En todo el país hay ese tipo de respuestas, ¿no? De querer infravalorar los argumentos, desestimar las evidencias o desaparecerlas realmente o a través de un discurso. Es que no hay en el expediente no hay suficientes pruebas. Entonces, me parece que en un país donde tenemos una graves cifras y denuncias de delitos sexuales y feminicidios, cuando hay alguien que han dado hasta videos, denuncias públicas, se les siga protegiendo. Y me parece que ahí está el tema, ¿no? El enorme mensaje que se manda, porque si eso pasa en la Cámara de Diputados Federal, que no puede pasar en los estados o en los municipios. Y eso es lo que está en medio. Vamos a un corte de estación, regresamos, no se vaya, estamos aquí en la Mesa Política 5535-084761. Volvemos. Y ya estamos de regreso en la Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Marta Tagle, uno podría creer que hemos hablado de dos temas distintos, pero creo que tienen un común denominador, que es una crisis de derechos humanos en el país, ya sea la violencia feminicida, ya sea la violencia sexual, la violencia estructural que vivimos como país y que está enfrente de todo mundo, aunque las autoridades pareciera no querer mirarla. Sí, querida Lucía, el gran tema de la violación a los derechos humanos en nuestro país
Es una cuestión que además, como he venido diciendo, el Estado elude sus responsabilidades. Quien tiene la obligación de garantizar esos derechos, de garantizarle a las mujeres una vida libre de violencia, porque al final de cuentas lo que estamos hablando tanto de las personas desaparecidas, quienes en muchos casos son mujeres, pero las que generalmente buscan a las personas desaparecidas son las madres buscadoras, ¿no? Están violentándose una serie de derechos, el derecho al acceso a la verdad, a la justicia, a su propia seguridad, a una vida libre de violencia. Y el caso que estamos poniendo de la víctima de Cuauhtémoc Blanco, pero que como ella hay tantos casos de violencia sexual, de violencia patrimonial, económica. Ahorita justo, por ejemplo, una compañera nuestra de Mujeres en Plural ponía en el chat el caso de una mujer indígena en Chiapas que es formalmente electa presidenta de los pueblos y comunidades indígenas y el presidente, el gobernador la releva, ¿no? Entonces también habla de esta violencia. Entonces, en todos lados estamos viendo esta violencia contra las mujeres y por otra parte estamos viendo una respuesta del gobierno de implementar o demandar iniciativas de reforma constitucional. Y entonces nos queda tan lejos, ¿no? Digamos, la actuación del Estado con la realidad. Es como si viviéramos en dos mundos por separado, ¿no? Uno donde vive digamos, la actuación del poder político, que además son quienes tienen los medios y todas las posibilidades de cambiar la realidad, que toman este tipo de decisiones como promover reformas constitucionales y nada más, porque además dijéramos, esto se va a derivar en el diseño de una política pública con presupuestos y vamos a ir y modificar realmente las fiscalías y vamos a ir y modificar realmente para que el Poder Judicial sirva. Y no, estamos viendo todo lo contrario, son reformas que buscan controlarlo para otros fines al Poder Judicial en lugar de para hacer justicia, ¿no? Y del otro lado tenemos la realidad, la terca realidad esta de la impunidad de todos los días, que viven miles de mujeres que se enfrentan a sus agresores solas, que buscan a sus familiares solas y con sus propias manos, y que entonces parecen dos realidades totalmente disociadas. Y que en lugar de ver que se va cerrando la brecha, porque como hemos venido diciendo todos acá, esto no es algo que estemos viviendo solamente en esta administración, sino que es una realidad que se ha venido bifurcando desde hace muchos años en nuestro país. No encontramos que vayan a tener un punto de coincidencia o de encuentro, porque no se ve tampoco la sensibilidad de quienes toman las decisiones, pues para tomar un rumbo diferente. Por eso es que yo veo con muy buenos ojos esta decisión del Comité de Desapariciones Forzadas. Sabemos que obviamente el Estado mexicano se puede negar, incluso tomar actitudes como las de Trump de amenazar con salirse, el mecanismo, en fin, muchas cosas, pero al final de cuentas esta voz internacional creo que tendrá un peso en las decisiones que se tomen, porque ya lo hemos visto con otras resoluciones importantes de los otros mecanismos de derechos humanos y que han generado sentencias muy relevantes. Entonces, veo con buenos ojos que la comunidad internacional está alzando la voz de esta manera en un tema que pues aquí sabemos que está siendo muy grave, pero que como dijimos no quieren ponerle la mirada que es, y ojalá que a partir de esta resolución, de esta decisión del Comité de Desapariciones Forzadas de iniciar este procedimiento y atender como grave la situación de las personas desaparecidas en México, empiece a tener efectos en cambiar estas realidades de las que te estoy hablando, que te digo, parece estar totalmente disociada del mundo en el que vive el poder público. Alma Margarita, pero la realidad está aquí. La realidad está aquí, creo que a veces está pesando más, y esto que señala Marta Tagle, el tomar el Comité de Desaparición de Naciones Unidas, tomar el caso México con seriedad, con alarma, también voltea a mirar que el tiempo de mujeres no necesariamente es real, porque aquí está la realidad. Claro, efectivamente, o sea, los efectos legales son los que están en el aire, pero los efectos reales, cotidianos, los estamos viendo en las madres buscadoras y también en todas las mujeres valientes que se atreven a denunciar y que
también la sociedad civil está indignada. A veces creemos que somos nada más nosotras, pero yo he escuchado incluso a hombres que han dicho: qué desvergüenza eso, que ni siquiera son políticos ni están en partidos, pero también están indignados. Y eso es importante señalarlo porque se empieza efectivamente a evidenciar que el que haya mujeres, que es muy importante, pero no es garantía de que se va a aplicar las leyes que ya están aprobadas, como lo estamos viendo. Entonces, necesitamos que nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, se comprometa a cumplir lo que dice la Constitución, las reformas que se hicieron, que se comprometa también a promover, a promover que no van a proteger a ninguna de las autoridades. Son cientos de funcionarias, de funcionarios, perdón, y legisladores que están siendo protegidos por los partidos políticos y las autoridades, y necesitamos saber que efectivamente ella no va a estar protegiendo ni avalando con un discurso de desconfianza. Y en ese sentido también convocar a la sociedad civil a que siga denunciando a la ciudadanía. Es muy importante denunciar los cambios que se han hecho en el mundo. Es gracias a la ciudadanía y aliadas y aliados que han habido y que han sido valientes en lugares al momento de aprobarse leyes, por ejemplo. En este momento estamos en una situación muy compleja porque hay una mayoría calificada apabullante que está de alguna manera deteniendo cínicamente, diría, ¿no? Cínicamente, ilegalmente, este tipo de situaciones. Entonces, el pacto de impunidad está claro, la protección también a los abusadores y las amenazas directas a las compañeras que se han atrevido a denunciar, pues no podemos permitir. Y en estos espacios como en otros, lo vamos a seguir denunciando. O sea, no puede seguirse avalando un pacto de impunidad ni este tipo de, pues, de autoridades que solamente están fortaleciendo los pactos patriarcales. Angélica de la Peña, las leyes que se han construido a lo largo del tiempo deben de acatarse, son la vía por la cual pues nos dimos ese acuerdo civilizatorio, y no basta con la reforma constitucional del primero, ¿no? Del primero constitucional, del reconocimiento de derechos humanos y la obligación de los gobiernos, de las autoridades en su competencia, las reformas para el reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, si eso se queda como al margen del actuar político, Angélica de la Peña. No, bueno, lo que tenemos que estar reiterando permanentemente es que la Constitución establece un marco fundamental que define al Estado, y ese Estado se caracteriza por ser un Estado de derecho, un Estado de derechos, un Estado en donde las leyes todas están articuladas para proteger a todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Y ciertamente el artículo 1 de la Constitución establece la obligación de todas las autoridades, en el entendido de que todas las autoridades lo son en los 3 poderes de la Unión, en los 3 órdenes de gobierno y también en las entidades paraestatales y todas aquellas entidades que tienen un peso de recurso público. Esas son las autoridades a las que se refiere la Constitución. Pero también plantea obligaciones de todas las demás personas para que se rijan por este Estado de Derecho que por desgracia está siendo vulnerado permanentemente por las propias autoridades. El problema de la desaparición forzada, o como se ha señalado, de la violencia contra las mujeres, los problemas que tienen que ver con graves delitos a los derechos humanos como la pornografía infantil, la trata de personas, sobre todo a las que tendríamos que estar protegiendo más y quienes son menores de edad, todo este tipo de crímenes que están caracterizando a estos gobiernos, pues claro que atentan contra ese Estado de Derecho, y por lo tanto tenemos que trabajar mucho, tenemos que seguir insistiendo
en que lo que dicen las leyes tiene que revisarse permanentemente para garantizar que se aplique. Porque el problema que tenemos en México no es la definición de las leyes. Yo creo que el artículo primero de la Constitución es uno de los artículos más reconocidos a nivel internacional por su redacción y por la amplitud de la protección a los derechos de todas las personas. El problema está en quienes tienen la obligación de aplicar ese marco jurídico. Y ahí es donde tenemos un gran problema. Yo no puedo dejar de insistir que nosotras que hemos estado trabajando y otras que ya no están durante muchísimos años para lograr tener en los espacios de decisión y de poder a la mitad de mujeres y la mitad de hombres, la paridad, la igualdad sustantiva, es verdaderamente lamentable ver que hoy que hay mayoría de diputadas, que hoy son diputadas, no están cumpliendo con su deber. Y eso me parece que hay que seguir insistiéndole, señalándole y pidiéndoles rendición de cuentas porque están ahí con un cometido muy claro, trabajar por los derechos de las mujeres. Y no podemos cerrar la mirada ante una realidad tan atroz como la que estamos viviendo. Me parece que esa es parte de la tarea que nos toca quienes estamos en el espacio público, en los medios de comunicación, precisamente abrir los espacios de reflexión para poder hacer los equilibrios tan importantes en cuanto a, no solo a la narrativa, que es una disputa que está colocada desde el sexenio pasado, ¿verdad? Sino cómo lo vamos nombrando y haciendo visible, porque lo que no se nombra no existe. Entonces no podemos ser omisas en términos de la gravedad de lo que implica en materia de derechos humanos en nuestro país, y por ello está esta mesa política con ustedes tres para poder seguir colocando el acento donde hay que colocar, y pues siempre agradecida porque ustedes estén aquí en estos momentos y en esta coyuntura histórica tan importante. Angélica de la Peña, Marta Tagle, Alma Margarita Oseguera, gracias por estar este lunes como siempre en su mesa política, y a nuestra audiencia muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Recuerde que la producción estuvo a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor en la asistencia de producción, Marlene Galván quien realizó las cápsulas que escuchamos, el guión y la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana aquí en su mesa política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Tenga excelente semana. Nos vemos. Eso fue todo en este episodio de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Les invito a que compartan sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify y SoundCloud. Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad.